Dentro de la vasta colección de dioses y seres sobrenaturales en las creencias humanas, el nombre Yahweh, el Dios de la Biblia, se destaca y ha sido recordado durante muchos siglos. ¿Por qué este nombre es tan influyente y profundo? ¿Podría Yahweh tener vínculos con los Anunnaki que desconocemos hoy? ¿Quién es realmente? ¿Es un Dios omnipotente adorado por religiones que provienen de Abraham? Y si no lo es, ¿quién o qué podría ser realmente Yahweh? Encontraremos la respuesta en el nuevo episodio de Orígenes Secretos. Bienvenidos. Los libros sagrados de los seguidores de Abraham nos hablan sobre un Dios que parece llevar un gran espectáculo en el cosmos. Este Dios crea el universo, las estrellas, los animales, las plantas, las personas y todo lo que conocemos. Este todopoderoso creador a menudo es conocido como Yahweh. En estos textos, este nombre no solo es una etiqueta, es como una puerta que nos permite ver cómo han cambiado con el tiempo las ideas de la gente sobre Dios. Representa nuestra búsqueda interminable para comprender el universo y nuestro lugar en él. El nombre Yahweh ha tenido un gran efecto en nuestra historia compartida, dando formas a las sociedades, influyendo en las costumbres y guiando la historia de la humanidad. Examinar de cerca a Yahweh es más que solo estudiar. Es como emprender un viaje al corazón de nuestra cultura, tratando de entender nuestro pasado compartido. ¿Pero qué significa esto para nuestra comprensión de la divinidad? ¿Qué misterios podríamos descubrir sobre nuestros orígenes? Este viaje nos lleva de vuelta al lugar donde comenzó la civilización, en el antiguo Cercano Oriente. ¿Podría ser este lugar donde surgió por primera vez el nombre Yahweh? Aquí es donde comenzamos a adentrarnos en una historia fascinante y compleja. Curiosamente, este viaje al Cercano Oriente nos lleva cara a cara con los Anunnaki, que eran dioses en los antiguos mitos mesopotamianos. Y como quizás sepa, no solo eso, estos dioses jugaron un papel importante en historia sobre la creación del mundo, y fueron adorados por sumerios, acadios, asirios y babilonios. ¿Pero podría haber algún vínculo entre estos dioses antiguos y Yahweh? ¿Es posible que Yahweh haya surgido de, o incluso haya venido de estos Anunnaki? Encontrar estas respuestas nos permite descubrir una capa oculta de historias antiguas, cambiando como entendemos el comienzo de los humanos. Hay una historia aún más antigua oculta en el texto del Génesis, que ha estado fuera de la vista pública durante cientos de años, debido a errores de traducción y las reglas de la Iglesia. ¿Pero qué trata de decirnos este antiguo relato? Al final de este viaje esperamos responder a la gran pregunta ¿quién es Yahweh, el Dios en la Biblia? ¿Y qué implicaciones tiene esto para nuestra comprensión de la religión y la espiritualidad? Nuestra referencia más antigua a Yahweh se encuentra en la piedra moabita o la estela de Mesa, erigida por el rey Mesha de Moab, alrededor del 840 a.C., celebrando su victoria sobre Israel. La estela cuenta una historia similar a la encontrada en 2 Reyes 3, aunque con una diferencia crucial. La estela proclama una victoria a Moabita, mientras que la Biblia reclama la victoria para Israel. Curiosamente, la referencia a Yahweh reforzó la creencia de que él era exclusivamente una deidad israelita, ya que Mesha se jacta de haberse apoderado de objetos asociados con Yahweh y presentárselos a su propio Dios, Chemos. Avancemos hasta 1844, cuando el arqueólogo Carl de Richard Lepsius excavó las ruinas de la antigua ciudad de Soleb, en Nubia. Las excavaciones extensas no tendrían lugar hasta 1957. Dirigidas por la arqueóloga Michela Schiff Georgini, encontraron una referencia a un grupo conocido como los Shasu de Yahweh, inscrita en la base de una de las columnas del templo. Esta referencia a Yahweh, conectada con los Shasu, sugiere que este dios había sido adorado por otro grupo mucho antes de lo que se pensaba que ocurrieron las narrativas bíblicas. Los egipcios describían a los Shasu como nómadas semitas, a menudo vistos como proscritos. Aunque se intentó vincularlos con los hebreos, estas afirmaciones fueron refutadas. La referencia a los de Yahweh
no solo adelanta más en el tiempo los orígenes de esta deidad, sino que también insinúa que Yahweh podría no haber tenido origen cananeo. Pero si no fue así, ¿cuál es el origen del primer Yahweh? Una teoría sugiere que Yahweh era un dios del desierto adoptado por los hebreos durante su éxodo a Egipto a Canaán. La imagen relacionada con el fuego en el libro del Éxodo, junto con la capacidad de Yahweh para guiar a Moisés hacia fuentes de agua, respalda esta idea. Sin embargo, muchos creen que Yahweh se originó como un dios menor dentro del panteón cananeo y fue adoptado por los Shasu nómadas durante su tiempo en el Levante. La palabra Yahweh es en sí misma un antiguo artefacto lingüístico, arraigado profundamente en lenguas semíticas, y llevando ecos de las civilizaciones que lo crearon. De manera intrigante, parece estar vinculado al verbo ser, dándole un sentido de existencia. Otras interpretaciones de su significado incluyen el que hace lo que ha sido hecho, y él da existencia a todo lo que existe. La palabra Yahweh evolucionó a Jehová a finales de la Edad Media. El nombre Yahweh también podría derivarse del idioma árabe, indicando posiblemente una pasión o compromiso de la deidad hacia su pueblo, alineándose con las referencias bíblicas a Yahweh como un dios celoso. La transformación de Yahweh desde una deidad local de los medianitas hasta la única deidad de los israelitas refleja en la evolución de su nombre, comenzando como un reflejo del compromiso de una deidad local hacia su tribu, y evolucionando hacia una declaración de la existencia y compromiso del único Dios verdadero hacia su pueblo elegido. En el judaísmo, el nombre de Dios se consideraba demasiado sagrado para ser pronunciado, por lo que se usaban las consonantes YHWH como recordatorio para decir Adonai, Señor en su lugar. Los orígenes de Yahweh siguen siendo oscuros, con pasajes bíblicos que difieren en sus interpretaciones. Después del cautiverio babilónico en el siglo VI a.C., el poder de Yahweh se decodificó, y las escrituras hebreas fueron canonizadas durante el Segundo Templo, incluyendo el concepto de un Mesías. Yahweh, como el todopoderoso creador, preservador y redentor del universo, fue luego adoptado por los primeros cristianos, quienes creían que Dios envió a Jesús como el Mesías prometido. En el Islam, esta deidad fue interpretada como Alá. Ahora, retrocediendo en el tiempo, durante la Edad del Hierro, los israelitas en Canaán buscaron distinguirse de sus vecinos, elevando a Yahweh por encima de él, la deidad suprema. La asociación de Yahweh con la forja, el fuego, el humo y el castigo lo convirtieron en una deidad adecuada de tormentas y guerra, transformándolo de una deidad de la transformación a una de confianza. Una vez conocido por sus bendiciones de fertilidad y prosperidad, él era una deidad altamente respetada y frecuentemente invocada. Al mismo tiempo, Yahweh estaba emergiendo de sus orígenes como un dios regional oscuro, vinculado a la naturaleza salvaje y climas tormentosos, y se estaba convirtiendo en una presencia poderosa dentro de la sociedad israelita. La dinámica entre él y Yahweh distaba mucho de ser simple, llena de conflictos e integración, y marcada por YHWH, asumiendo roles y rasgos previamente vinculados a él. El ascenso de YHWH a la dominación es innegable a medida que pasaba de ser una deidad local al único Dios de los israelitas, un proceso marcado por una intrincada evolución religiosa y transformación. Esta transición se refleja claramente en la poesía y la literatura narrativa temprana de Israel, que a menudo retrataba a Yahweh como una figura militante. Su estatus elevado como Dios nacional se consolidó principalmente a través de las guerras de Israel. Tiempos de paz, las tribus se volvían hacia Baal, el dios de la fertilidad. Sin embargo, en tiempos de conflicto, buscaban ayuda de Yahweh, el guerrero divino, buscando el triunfo. La representación de Yahweh como un guerrero divino es un tema recurrente en las escrituras hebreas, que también forman parte del Antiguo Testamento cristiano. Incluso el Nuevo Testamento toma prestada esta imagen guerrera. En los primeros días de Israel, Yahweh era visto como un dios de las tormentas de la guerra,
una deidad poderosa vinculada profundamente a los elementos de la naturaleza. Esta representación de Yahweh podría haber sido influenciada por las religiones cananeas cercanas, que también adoraban a dioses de las tormentas. Dado que los israelitas vivían en un área propensa a climas severos, no sorprende que se inclinaran hacia un dios que representara estas fuerzas potentes. Por lo tanto, su adoración se extendió para incluir dioses como el Asheraje, Baal, Utu, Shamash y, por supuesto, Yahweh. Cuando se establecieron por primera vez en Canaán, los israelitas practicaban la adoración a los antepasados, honrando al Dios del Padre o al Dios de la casa junto con sus antepasados humanos. Sin embargo, Yahweh fue visto como algo más que un Dios de las tormentas. A medida que interactuaban con las culturas circundantes y sus prácticas espirituales, la imagen y cambió. Comenzó a ser visto como un Dios de la fertilidad y la protección, uno dispensador de justicia. Es probable que este cambio haya sido influenciado por Ashera, la diosa cananea de la fertilidad, que era ampliamente adorada. A pesar de la popularidad de Ashera, su adoración generó importantes debates teológicos. Los israelitas, especialmente los del reino sureño de Judá, se inclinaban hacia el monoteísmo y veían la adoración de Asherá como una amenaza para esta creencia emergente. Los profetas israelitas como Elías se opusieron firmemente a la adoración de Asherá y otros dioses cananeos, lo que llevó a enfrentamientos violentos y la suspensión eventual de seguidores de Asherá. Los factores políticos de la época también jugaron un papel en la formación de la adoración de Yahweh. El reino del norte de Israel era más rico y estaba más abierto al sincretismo, mezclando elementos de diferentes religiones en su adoración a Yahweh. Este enfoque enfrentó una fuerte oposición del reino sureño de Judá, que se estaba moviendo hacia la adoración exclusiva de Yahweh. Cuando los asirios destruyeron el reino del norte en el 722 a.C., marcó un punto de inflexión crítico en la adoración a Yahweh. Los refugiados del norte se unieron al reino sureño, trayendo consigo sus prácticas religiosas combinadas, que probablemente influyeron en la evolución de la imagen de Yahweh y el desarrollo de costumbres religiosas israelitas únicas. A medida que los israelitas construían una sociedad en Canaán, querían destacar entre sus vecinos. Esto los llevó a priorizar a Yahweh sobre él, el Dios supremo tradicional cananeo. Sin embargo, aún no abrazaban completamente el monoteísmo. Los israelitas permanecieron enoteístas durante la era de los jueces y el reino de Israel, aproximadamente el 1080 al 722 a.C. El reino se dividió tras la muerte de Salomón en el 931 a.C., lo que llevó a la creación del reino sureño de Judá, con Jerusalén como su capital. En Judá, adorar a Yahweh no era solo un acto religioso, sino también una parte de su identidad, su piedra angular societal. Yahweh era visto como su protector y garante de su futuro. El pueblo de Judá creía que eran elegidos por Yahweh, lo que influía en todo, desde sus tradiciones religiosas hasta sus decisiones políticas y formas culturales de vida. Yahweh era percibido como un dios guerrero, un escudo contra los enemigos, una percepción probablemente influenciada por los tiempos tumultuosos en los que vivía Judá. Rodeados de imperios poderosos y frecuentemente arrastrados a sus disputas, el pueblo de Judá recorrió a Yahweh en busca de seguridad y rescate. Su fe en el poder protector de Yahweh tuvo un impacto directo en todo, desde sus estrategias militares y lazos diplomáticos hasta sus políticas domésticas. En Judá, la adoración de Ihu era respaldada por el Estado. Los reyes de Judá, desde David y Salomón, eran vistos como los representantes terrenales de Yahweh. Se creía que habían sido elegidos por Yahweh para liderar a su pueblo, lo que les otorgaba poder político y religioso. Eran los protectores de la fe, encargados de mantener puras sus prácticas y defender sus principios. Sin embargo, la relación entre Yahweh y los reyes de Judá no siempre fue fluida. Hubo momentos en los que los reyes, motivados por ganancias políticas o ambiciones personales,
se apartaron de la fe, introdujeron dioses extranjeros, permitieron prácticas mezcladas en la adoración a Yahweh y persiguieron a los profetas que se atrevían a criticarlo. Estas acciones se consideraban traiciones a Yahweh que merecían un castigo divino. Durante estos periodos de cambio religioso, los profetas surgieron como la brújula moral de Judá. Se los consideraba la voz de Yahweh, guiando al pueblo de vuelta a su Dios. Condenaban la adoración a ídolos, denunciaban las injusticias en la sociedad y advertían sobre las severas consecuencias de abandonar a Yahweh. Sus mensajes no siempre fueron bien recibidos, pero fueron cruciales. Eran la luz guía que llevaba al pueblo de Judá de regreso a Yahweh cuando se desviaban. Pero la pregunta persiste: ¿por qué, como sociedad colectiva, veneramos continuamente a esta deidad nacida de las páginas de la historia como el único Dios verdadero que nos impulsa a dar gracias, buscar bendiciones y entonar alabanzas a esta entidad? ¿Podría nuestra fascinación por lo divino reflejar un anhelo más profundo de explorar nuestras propias complejidades y desentrañar los misterios de identidades divinas ocultas en textos sagrados? ¿Podría ser que nuestras mentes inquisitivas nos estén atrayendo hacia un intrincado laberinto de conocimiento cósmico y autodescubrimiento? Es como si estuviéramos abriendo una antigua bóveda, descifrando susurros de ecos divinos que han resonado a través del tiempo y el espacio. ¿Podría esta aventura no solo revelar los secretos de los Anunnaki y antiguos extraterrestres, sino también iluminar nuestra comprensión de nosotros mismos y nuestro lugar en el cosmos? Reconocer que Yahweh inicialmente no era una deidad única, sino que evolucionó hacia un Dios monoteísta, es crucial para percibir la influencia extraterrestre en el crecimiento de nuestra civilización. Ahora es importante entender que la evolución de Yahweh, de ser uno entre muchos a convertirse en la deidad suprema a nivel mundial, ocurrió a lo largo de dos vías. En primer lugar, desde un punto de vista humano, hemos estado explorando cómo el cambio del politeísmo al monoteísmo en el antiguo Israel fue un proceso lento y complejo que abarcó varios siglos. En la Edad del Bronce tardío, numerosas deidades estaban vinculadas a poderosas ciudades en una sociedad típicamente politeísta. Israel tenía su deidad nacional, Yahweh, pero aún reconocía un panteón similar a otros estados antiguos del cercano Oriente. Con el tiempo, Yahweh comenzó a asumir un papel dominante, transitando lentamente hacia el monoteísmo, un camino marcado por cambios sociales, políticos y culturales con el tiempo. En segundo lugar, la transición teológica de Yahweh a la única deidad representa la perspectiva de las entidades divinas mismas. La teoría de los antiguos extraterrestres postula a estos seres como entidades físicas que visitaron nuestro pasado antiguo, cuestionando si Yahweh era una entidad específica o un nombre para un grupo de individuos. La conexión entre Yahweh y el enfoque principal de nuestro canal, los Anunnaki, es evidente, ya que las regiones donde surgieron nombres de Yahweh, el Asherah y otros dioses, son las mismas regiones donde aparecieron y fueron venerados los Anunnaki. Profundizando en este análisis, encontramos similitudes sorprendentes entre algunas de las renombradas entidades Anunnaki y las características de Yahweh. El viaje de Yahweh desde un guerrero divino hasta una deidad suprema sobre todas las demás, un creador, un proveedor de bendiciones y salvación. 1. Dios Padre. Es interesante observar a los dioses Anunnaki y Enki en Lile y Ninurta. Muestra paralelismos intrigantes con las características de Yahweh, insinuando posibles superposiciones y transformaciones. Examinar al dios mesopotámico en Lile, el dios del clima y la guerra, y el padre de los dioses, su narrativa tiene similitudes con los relatos bíblicos que involucran a Yahweh. Sin embargo, la cualidad disculpa de Yahweh como guerrero no coincide con la imagen de Enlil. En cambio, Enki, el dios del conocimiento, las ciencias y los metales ocultos, comparte una alineación más cercana con las cualidades de Yahweh. La sabiduría, la comprensión y el control de Enki sobre el oro y la plata
se asemejan a las atribuciones de Yahweh en la Biblia. Otro Anunnaki, Ninurta, el dios de la agricultura, la caza y la guerra, comparte su naturaleza protectora y cualidades guerreras con Yahweh. Sin embargo, sugerir que Yahweh, simplemente Enki o Ninurta, o cualquier otra deidad disfrazada en la narrativa bíblico-hebrea, es una simplificación excesiva. Es necesario estudiar la relación matizada y los roles de estas deidades en los relatos sumerios y bíblicos para comprender verdaderamente su interconexión y evolución. En consecuencia, el estudio de la transición de Yahweh, de ser una deidad entre muchas a convertirse en el Dios reverenciado, singularmente implica comprender tanto los cambios socioculturales y políticos impulsados por los humanos, como los cambios teológicos desde la perspectiva de los dioses. Es un estudio complejo e intrigante que amplía nuestra comprensión de los Anunnaki y la teoría de los antiguos extraterrestres, brindando nuevas perspectivas sobre el desarrollo de nuestra civilización. Sin embargo, es importante señalar que Ninurta no era considerado una deidad oculta por los sumerios tempranos, y las representaciones de él no eran infrecuentes. Sin embargo, a medida que profundizamos en la conexión Yahweh-Ninurta, encontramos un texto antiguo sustancial que arroja luz sobre un evento significativo, desafiando la idea de que Ninurta y Yahweh son uno y el mismo. Este texto específico trata sobre un acontecimiento notable e inolvidable, cuyos detalles específicos sugieren que Ninurta no podría haber sido Yahweh. Uno de los actos más decisivos atribuidos a Yahweh en la Biblia, con consecuencias duraderas y recuerdos perdurables, es la destrucción de Sodoma y Gomorra. El evento también está registrado en textos mesopotámicos, lo que permite una comparación de las deidades involucradas. En Génesis 19, Sodoma y Gomorra, ciudades ubicadas en la fértil llanura del sur del Mar Muerto, se describen como pecaminosas. Yahweh desciende de su morada y, acompañado por 2 ángeles, visita a Abraham y su esposa Sarai cerca de Hebrón. Tras predecir que la anciana pareja tendría un hijo, Yahweh envía a los 2 ángeles a Sodoma para evaluar la pecaminosidad de las ciudades. Luego informa a Abraham que si se confirman sus pecados, las ciudades y sus habitantes serán destruidos. Abraham ruega a Yahweh que perdone a Sodoma si al menos encuentran 50 justos dentro de sus murallas. Yahweh acepta esta súplica. Después de que Abraham logra reducir con éxito el número a 10 y se retira, los ángeles, testigos de la maldad de las ciudades, instan a Lot a llevar a su familia y escapar. Lot pide permiso para refugiarse en las montañas, y los ángeles consienten, posponiendo la destrucción inminente. Finalmente, el destino condenado de las ciudades se desencadena cuando YHWH hizo llover sobre Sodoma y Gomorra fuego sulfuroso desde los cielos, y él hizo volcar esas ciudades, y toda la llanura, y todos sus habitantes, y todo lo que crecía en la tierra. Y Abraham se levantó temprano en la mañana, hacia el lugar donde había estado delante de Yahweh, y miró hacia Sodoma y Gomorra, hacia la tierra de la llanura, y vio humo que subía de la tierra como el humo de un horno. En los registros mesopotámicos, este evento en particular está minuciosamente documentado como el clímax de la batalla de Marduk por establecer el dominio en la tierra. El texto mesopotámico atribuye explícitamente el trastorno de las ciudades pecaminosas de Nergal-Eno a Ninurta. Dado que la Biblia afirma que fue Yahweh mismo quien desató la destrucción en las ciudades en lugar de los 2 ángeles investigadores, resulta evidente que Yahweh no puede ser equiparado con Ninurta. En su libro Encuentros Divinos, Zecarías Sitchin enfrenta el enigma que envuelve la identidad de Yahweh. Llega a una conclusión notable. La idea de la Biblia de que los Elohim, los dioses o los Anunnaki, tenían un dios propio puede parecer completamente absurda inicialmente, pero después de una reflexión más profunda, parece tener mucho sentido. Esto nos lleva a plantear una pregunta crítica. Si los Nefilim fueron los dioses que crearon al hombre en la tierra, ¿fue solo la evolución en el 10º planeta la que dio origen a los Nefilim?
Estos seres tecnológicamente avanzados, capaces de viajar por el espacio cientos de miles de años antes que nosotros, y de derivar explicaciones cosmológicas para la creación del sistema solar, también deben haber cuestionado sus orígenes. Esto podría haberlos llevado a lo que nosotros definimos como su religión, su concepto de Dios, donde, según Sitchin, Yahweh no es un Anunnaki, sino más bien un ser divino, incluso venerado por los Anunnaki. Ahora, al regresar a nuestras preguntas iniciales, hemos investigado los puntos de vista contrastantes sobre la identidad de Yahweh, la perspectiva histórica humana y la visión de los propios dioses. Esta intrincada red de perspectivas subraya la complejidad del tema, así como su interconexión, la imponente naturaleza del tema de los Anunnaki y el potencial de la teoría de los antiguos extraterrestres para sacudir las percepciones religiosas del mundo se hace evidente. Las religiones convencionales a menudo no inspiran una conexión profunda e íntima con la divinidad que impregna todas las cosas. Suelen proyectar a Dios como una entidad distante y condenatoria que, a pesar de su proclamado amor por nosotros, controla nuestras acciones. Pero en nuestra opinión, una verdadera búsqueda espiritual nos lleva hacia adentro. Nos invita a explorar quién es lo divino dentro de nosotros cuando nos conectamos verdaderamente con nuestra esencia. Y la religión auténtica es nuestro propio ser interno vinculado con todo. En cuanto a Yahweh, Yu, junto con otros dioses, merece el debido respeto por sus roles en nuestra historia. Han moldeado nuestra civilización, cultura, cuerpos y la vida misma. Y eso es todo lo que hay. Nos inclinamos ante ustedes y les agradecemos por ver otro episodio de Orígenes Secretos. Mantengan sus mentes abiertas. Y hasta que nos encontremos de nuevo,